sí se observa y sí Para se escucha. comprender mejor la meiosis o división celular sexual, debemos pensar en el nacimiento. Cuando nacemos tenemos características de nuestros padres y madres. Por ejemplo, el cabello de tu padre y los ojos de tu madre. Esto quiere decir que en algún momento el material genético de nuestros progenitores debe haberse combinado para formarnos. El padre otorga un espermatozoide o gameto masculino y la madre otorga un óvulo o gameto femenino. Ambos, el espermatozoide y el óvulo, con una carga genética individual de 23 cromosomas, de forma tal que cuando ocurra la fecundación y se una el espermatozoide y el óvulo, se sumen los 23 cromosomas paternos con los maternos para formar una célula con una carga genética de 46 cromosomas. Esta célula de 46 cromosomas ahora formada será en un futuro, luego de dividirse millones de veces, un ser humano. De esa forma definimos la meiosis como un proceso de división celular que permite la obtención de gametos femeninos o masculinos, es decir, espermatozoide u óvulo. Ahora bien, ¿dónde se produce la meiosis? La meiosis se produce en las células germinales que en el hombre se encuentran en los testículos y en la mujer en los ovarios. Ahora bien, a diferencia de la mitosis donde se obtenían dos células hijas diploides a partir de una división celular, la meiosis comprende dos divisiones sucesivas conocidas como meiosis 1 y meiosis 2. La primera división meiótica es una división reduccional, ya que de una célula madre diploide, 2N, con 46 cromosomas, se obtienen dos células hijas haploides, es decir, N, con 23 cromosomas. La segunda división meiótica o meiosis 2 se caracteriza porque se duplica el número de células, mas no varía la carga cromosomal como en la etapa meiótica anterior. La meiosis 1 se dividirá entonces en profase, que en el caso de la meiosis se subdividirá a su vez en leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, que se continuarán luego con las tres fases clásicas: metafase, anafase y telofase. Comenzaremos con la profase 1. En un inicio, al igual que en la mitosis, el material genético se encuentra desorganizado. La profase 1 se caracteriza por una serie de eventos que se producen dentro de las paredes nucleares, es decir, dentro del núcleo de la célula. El primer evento es la condensación del material genético que formará filamentos largos dentro del núcleo. Este proceso se conoce como leptonema. Luego los filamentos iguales o cromosomas homólogos, que tienen ese nombre porque son idénticos en tamaño y características, comienzan a acercarse entre sí, es decir, se aparean, y el resultado de ese apareamiento se conoce como bivalente o tetrada. Ese proceso se conoce como cigonema. A continuación, los cromosomas homólogos apareados intercambian material genético en el proceso de entrecruzamiento o crossing over. Este proceso se conoce como paquinema. Los cromosomas homólogos continúan condensándose hasta que se pueden observar las cromátidas, obteniendo así su tan conocida forma de X. Sin embargo, al formarse las cromátidas observaremos claramente los lugares donde se han intercambiado el material genético, y a estos sitios de intercambio les llamaremos quiasmas. Este proceso se conoce como diplonema. Y finalmente la membrana nuclear desaparece y los cromosomas se dispersan en el citoplasma. Esta última etapa de la profase 1 se conocerá como diacinesis. Al igual que en la mitosis, para el culmino de la profase no habrá membrana nuclear y los centrómeros habrán migrado a los polos celulares, desplegando los usos mitóticos. De esta forma culmina la profase 1 y se inicia la metafase 1. La metafase 1 tiene las mismas características que la metafase mitótica. Los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula anclados a los usos mitóticos por el cinetocoro. De igual manera, esta fase corresponderá a la etapa del proceso meiótico donde se pueden observar con mayor claridad los cromosomas. Luego de la metafase se producirá la anafase 1, que se diferencia de la anafase mitótica debido a que en esta el cromosoma no se dividirá en sus dos cromátidas. Por ende, la carga genética será dividida a la mitad y no se mantiene como en la mitosis. Es en este momento en el que la carga genética en un inicio de 46 cromosomas se reduce a 23 para cada una de las próximas dos células nuevas.
la mitad de los cromosomas sin dividir se dirigen a un polo y la otra mitad al otro, culminando así la anafase e iniciando la última etapa de la meiosis 1, la telofase 1. La telofase será igual a la mitosis y se producen dos eventos primordiales. De igual forma, primero la reconstitución de la membrana nuclear, proceso que se conoce como cariocinesis, y el segundo será la elongación y división del citoplasma en el proceso conocido como citocinesis. De esta manera culmina la profase 1 dando como resultado dos células hijas con la mitad de la carga genética de la célula madre. Luego de la meiosis 1 se iniciará en cada célula hija la meiosis 2, que estará conformada por una profase, metafase, anafase y telofase 2 en este caso. Sin embargo, estas serán exactamente iguales en proceso y características a las de la mitosis. Esto quiere decir que al final de la meiosis 2 obtendremos 4 células hijas con una carga genética de 23 cromosomas, a partir de las dos anteriores, dando un total a grosso modo de 4 células hijas a partir de solo una célula madre inicial y culminando así la meiosis. Para comprender mejor el proceso de meiosis 2, Muy bien. Si ustedes se fijan, ese video nosotros ya lo habíamos visto en la clase anterior. Ahora con eso vamos a resolver el test, que es el que acabo de enviarles. Vamos, por favor, tienen 7 minutos para poderlo responder. 7 minutos, 7 minutos. Hace ese día, entonces la van a agregar en su trabajo de esta semana, ¿sí? Ese test. Usted lo va a realizar y va a colocar la captura de pantalla donde usted vaya respondiendo cada una de las preguntas. Bueno, lo vamos a hacer entonces. Ahí aparece, miren, algunos que ya lo hicieron. Aquí aparece Rocío, aparece, básicamente Rocío es la que aparece aquí. Meredith, Diego, miren, Rocío, Dina, aquí aparecen los nombres. Entonces, vamos a ver por ahí. Quiero que se fijen, para poder resolver este ejercicio. Lo vamos a hacer rapidito para poder entrar ya al tema siguiente. Vamos a ver ahí, Andrea Saraí. ¿Está en sala, Andrea Saraí? Sí, profe. Muy bien, vamos, Andrea. Entonces, me va a responder la primera pregunta. Los centrómeros se empiezan a separar dirigiéndose hacia los polos y cada uno arrastra un cromosoma homólogo. ¿En qué parte ocurre eso? ¿En la profase 1, en la anafase 2, en la anafase 1 o en la metafase? Los centrómeros se empiezan a separar dirigiendo hacia los polos un cromosoma homólogo, como se observa en la imagen. ¿Qué fase es esa? Andrea, la 1, Andrea, la 2. Anafase 1. Anafase 1, ¿verdad? Recordemos que en la primera fase, en la profase, se duplican los cromosomas, entonces hay un par de cromosomas, ¿sí? Un bivalente, ¿verdad? Y luego esos bivalentes se rompen en la parte central del centrómero, que es la parte que une los cromosomas, y se va cada uno de esos cromosomas homólogos hacia los extremos. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente. Vamos. Vamos, Leslie. Leslie Tenorio, observe la siguiente imagen y escribe cómo se denomina. Ahí estamos hablando de las opciones que aparecen. ¿Cuál es la correcta, Leslie? Leslie, a la 1. Digo que metafase 1. Metafase 1, muy bien, Leslie, muy bien, metafase 1. ¿Por qué es metafase 1? Porque nosotros podemos observar los bivalentes, ¿verdad? Y los bivalentes tienen los puntos de entrecruzamiento que son los quiasmas, muy bien, donde se cruza el material genético. Donde se cruza ese material genético y podemos ver las estructuras de los cromosomas duplicadas. Muy bien, Leslie. Vamos ahora con Mavis. Mavis, léame por favor la pregunta y me responde. Considere las siguientes afirmaciones. Los cromosomas se engrosan y condensan. Los cromosomas homólogos
se aparean y los quiasmas se presentan como sitios de unión entre cromosomas juntos. La envoltura nuclear desaparece y se forma el uso. Dichas características pertenece ¿A cuál? Los cromosomas. Profase, muy bien, Mavis, prestó atención, muy bien. Recordemos que la profase es la primera etapa de este proceso de meiosis, ¿verdad? Y en todas ocurre lo mismo, los cromosomas se preparan para ser divididos, se acortan, se engrosan y la envoltura nuclear comienza a desaparecer. Muy bien. La siguiente le corresponde a María José. ¿Vamos, María José? María José a la 1, a las 2. A las 3, ¿no está? Vamos entonces con Meredith. Meredith a la 1, Meredith a las 2. Sí, pero... Muy bien, mi amor. Léame por favor la pregunta y me responde. Las cromátidas hermanas de cada diada pareja cromátidas se separan hacia los polos opuestos, anafase 2. Anafase 2, ¿verdad? Las cromátidas hermanas de cada una de las diadas. Cuando nosotros hablamos de lo que es la anafase 2, es cuando ya se redujo, ¿verdad? Ya pasó por la primera etapa y aquí ya tenemos las cromátidas hermanas en forma de cromosoma que se dividen hacia o se alejan hacia los polos, la parte extrema de la célula para ya completar la telofase y pues que ya las dos células hijas se formen. Esa es la anafase 2. Muy bien, vamos entonces ahora con la siguiente. Esta le toca a su compañero Jason. Jason a la 1, Jason a la 2. ¿No está Jason? ¿Jason? Muy bien, vamos a ver entonces ahí con su compañero Josué David. Josué David a la 1, Josué David a la 2. Muy bien, corazón. Léame por favor la pregunta y me responde. Etapa de la meiosis donde los centriolos se desplazan hacia los polos opuestos, la membrana nuclear se disuelve. Muy bien. ¿Cuál es esa? Profase 1. Profase 1. Etapa de la meiosis donde los centriolos se desplazan hacia los polos opuestos, la membrana nuclear se disuelve. Profase 1. Metafase. Metafase. La metafase, recuerden de que no puede ser porque la metafase, recuerden que la metafase es cuando la parte central, o mejor dicho, los cromosomas se ubican en la placa central, en la mitad de la célula. Y no están hablando de eso, ¿verdad? Sino que si ustedes observan la imagen, la envoltura nuclear está desapareciendo y podemos ver las estructuras de los cromosomas, ¿verdad? Muy bien formados. Entonces esa es característica de la profase 1. Vamos ahora con Ovelio. ¿Ovelio? Sí. Vamos a ver, amor, dice, los cromosomas se condensan nuevamente luego de una breve interfase. Yo les explicaba en el tema que muchas veces esta interfase incluso no se da. Hay células que vuelven a dividirse una vez terminada la primera fase de la meiosis. Y dice, una característica principal es que el ADN no se replica. ¿Cuál de las opciones es? ¿Profase 2, profase 1, anafase 1 o telofase 1? Profase 1. Excelente. No es la profase 1, porque dicen, los cromosomas se condensan nuevamente. O sea que ya se condensaron una vez, ya pasaron por la primera fase. Luego de entonces una... metafase. No, el mismo nombre, pero vamos, piense. Los cromosomas, exacto. Profase. Es profase 2 porque dice, los cromosomas se condensan nuevamente. O sea que ya se condensaron una vez. Y recuerden que la fase donde los cromosomas se condensan es en la profase 1. Entonces la respuesta correcta es profase 2. Observa la siguiente imagen, cómo se denominan. Yo estoy colocando los puntos de participación si usted no contesta. Participación. Vamos con Ovelio, ahí está, se ganó medio punto. Vamos con Reinaldo.
Reinaldo. Sí. Observe la siguiente imagen y me dice a qué fase pertenece. Es entonces, anafase 2. Anafase 2. Muy bien. ¿Me puede explicar por qué no es anafase 1? ¿Por qué no es? ¿Por qué no es anafase 1? Por la cantidad de la célula. Por la cantidad de células también. Y más que todo es por la estructura. Si ustedes se fijan, yo ahí tengo no cromosomas completos, sino que tengo las cromatinas, ¿verdad? Porque ya pasó a la primera reducción y los cromosomas cada mitad van hacia los polos. Muy bien, vamos a ver con Daniela Ayes, la siguiente. Daniela Ayes a la 1, Daniela Ayes a las 2, Daniela Ayes a las 3. Ahí está, Daniela. Vamos a ver, amor. Lea la pregunta y me la contesta. Los cromosomas homólogos llegan a los polos opuestos y se forman dos células fijas. Los núcleos se reorganizan. Las cromátidas empiezan a alargarse y continúa la división del citoplasma. Nombre de la etapa representada. ¿Cuál es? Anafase 1, telofase 2. ¿Telofase? Telofase 1. Muy bien, los cromosomas homólogos llegan a los polos opuestos, se forman dos células hijas, los núcleos se organizan, las cromátidas empiezan a alargarse y continúan la división del citoplasma. Excelente, muy bien, muy bien. Los cromosomas homólogos, ¿verdad? Como estamos hablando de cromosomas homólogos, estamos hablando de la primera. Telofase 1 dijo, ¿verdad, Daniela? Sí. Excelente, Daniela. Muy bien. Tiene sus 2 puntitos. Vamos a ver con Milagro. Milagro, ¿cuál de las fases de la meiosis donde los cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN? ¿Cuál de las fases que tenemos en pantalla es donde los cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN? La profase 1. La profase 1. Pucha, qué bien, excelente, Milagro. Vamos a ver por ahí, vamos a terminar con Samantha. ¿Qué nombre recibe la frase representada por la imagen, Samantha? Telofase 2. Telofase 2, ¿verdad? Al final de la telofase 1 solamente vamos a tener 2 células, pero ya al final de la telofase 2 vamos a tener 4 células con la mitad del número de cromosomas. Muy bien, entonces esto me lo van a hacer, por favor. Y eso me lo van a mandar en los trabajos del día de esta semana. Entonces miren, ahí tenemos una, dice, una la contestamos mal. ¿Cuál es? Vamos a ver por ahí. ¿Cuál fue? Aquí. ¿Cuál colocamos? Ay, ahí fue error mío. Sí, ahí fue error mío. Bueno, ahí fui yo que me emocioné. Bueno, entonces ahí ustedes la contestan, ¿verdad? Fue error de dedo. No vi bien porque me desconcentré. Bueno, entonces ustedes ahí lo terminan. ¿Preguntillas con respecto a esos procesos? Ninguna, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces miren, vamos a ir contestando así como lo vinieron haciendo en el test. Yo voy a ir pasando asistencia de esta manera y quiero que todos tomen su página 78 porque la vamos a ir socializando, ¿sí? Para quienes no la han subido, pues me puedan ayudar a contestar las respuestas y ya les queda. Vamos a ver por ahí. Vamos a iniciar con Estrella. Nos ubicamos, Estrella, en la página número 78 y nos dice... profe, esa tarea yo la subí ya y ya había hecho el test también. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a compartirla, ¿verdad? Para que en el examen saquen todos sus puntos en este tema. Pero ese test es el que enviamos por la plataforma. ¿Habría que enviarlo otra vez? No, si ustedes ya lo hicieron, ya no. Ah, bueno. O sea que ustedes lo consiguieron, o yo les coloqué ahí el link del test. Ahí colocó el link. Miren qué buena soy yo. No, es que yo soy un amor con ustedes.
Bueno, entonces es que como ustedes no estuvieron, yo dije lo voy a hacer, pero no me gusta pasar para otro tema si no hemos socializado las cosas, pues porque esa es la manera en como yo consolidamos lo que ya se sabe. Bueno, continuemos. Estrella dice, mitosis. Esto no lo hemos hecho, ¿verdad? No hemos socializado estas respuestas, o ya lo hicimos. ¿Cuál, profe? En la página 78, las características y las diferencias entre mitosis y meiosis. Sí, usted no la dijo. ¿Ya las discutimos? Sí, pero el inciso, el de abajo. Ah, bueno, excelente entonces. El de abajo dice... Bueno, esta es desporulación. Yo creo que esto ustedes lo pueden realizar. Vamos entonces a pasar al tema de la lección número 10. Escriben por favor ahí clasificación de los microorganismos. No me va a preguntar nada, profe. No, se salvó. Escriben ahí clasificación de los microorganismos. Clasificación de los microorganismos. Hola, mi nombre es Juan Andrés Bermúdez. Se clasifican, jóvenes. Los organismos se clasifican de acuerdo a sus características. La rama de la ciencia que se encarga de la clasificación se llama taxonomía. Y pues en este tema lo que vamos a aprender es a clasificar según los dominios y según los reinos. Les voy a presentar un video sobre los 6 reinos de la naturaleza. En la naturaleza no existen 5 reinos, sino que 6. De los ¿cuáles son los reinos de la naturaleza? El primero es el reino con el cual nosotros convivimos y del cual nosotros evolucionamos, ¿verdad? Animal. Luego sería el reino de quien nosotros obtenemos nuestra energía, vegetal. Luego, reino fungi. Luego tenemos reino protista, muy bien. Luego tenemos el reino monera. Siempre nos han enseñado el reino monera, pero en 1909 el reino monera se divide en 2. ¿Por qué se dividió en 2? Porque el ADN de las bacterias entre sí eran diferentes. Una de las bacterias eran bacterias que abundaban en cualquier medio, pero otras eran unas bacterias súper resistentes, como las bacterias que nosotros tenemos en nuestro tubo digestivo, o bacterias que pueden sobrevivir a ambientes súper extremos, como las bacterias que habitan los volcanes o las bacterias que habitan los océanos. Entonces, de acuerdo a esa diferencia que existe en su ADN, surgen la división del reino monera en 2. ¿Cuáles son? Reino Archaea y reino Bacteria. Entonces vamos a ver las características de estos reinos en el siguiente video. Soy Emilio Valenzuela, soy del grado sexto y hoy les vengo a hablar sobre los 6 reinos naturales. Los 6 reinos naturales son Archaea, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Archaea son un grupo de microorganismos unicelulares que, al igual que las bacterias, son de morfología procariota, pero que son fundamentalmente diferentes a estas, de tal manera que conforman su propio dominio o reino. Eubacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas, incluyendo filamentos, esferas, barras, sacacorchos y hélices. Las bacterias son células procariotas, no tienen núcleo definido ni presentan, en general, orgánulos membranosos internos. Protistas. Este reino contiene a todos aquellos organismos eucariotas que no pueden clasificarse dentro de algunos de los otros 3 reinos eucariotas que son Fungi, Animalia o Plantae. Ninguno de sus representantes está adaptado plenamente a la existencia en el aire, de modo que los que son directamente acuáticos se desarrollan en ambientes terrestres húmedos o en el medio interno de otros organismos. Fungi son un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y protistas. Esta diferenciación se debe, entre otras cosas, a que tienen paredes celulares compuestas por quitinas.
Plantae es un dominio de seres vivos fotosintéticos sin capacidad locomotora y cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa. Constituyen un grupo monofilético eucariota conformado por las plantas terrestres y las algas que se relacionan entre ellas. Animales. Constituido por un amplio grupo de organismos eucariotas heterótrofos pluricelulares y tisulares. Se caracterizan por su capacidad para la locomoción, por la ausencia de clorofila de paredes de células y por su desarrollo embrionario. Bueno, muchas gracias por escuchar, espero que les haya gustado y hasta luego. Muy bien, vamos entonces a preguntar. Vamos a preguntar y ahora sí le toca a Estrella. Vamos. Página 85, nos vamos a hacer la página 85 ahorita. Estrella, ciencia que agrupa y separa los organismos vivos según sus características. Ciencia que separa o agrupa los organismos según sus características. Fue la primera de la que hablé ahorita. ¿Cuál es? Empieza con T. Empieza con T. Estrella a la 1, estrella a las 2, estrella a las 3. Pasa para... ¿Taxonomía? Taxonomía, exacto. Tienen que estar ahí atentos, ¿verdad? Vamos, Meredith ya había contestado. Vamos con Wendy, dice, organismos que se nutren de una fuente externa. ¿Cómo se le llama a los organismos que no producen su propio alimento, sino que se nutren de otro organismo? Heterótrofos. Heterótrofos, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora, dice la siguiente, son organismos que viven en ambientes con alta concentración de sal. El video lo mencionaba. ¿Cómo se llama? Andy, le toca. Andy, ¿cómo se llama el reino en donde están los organismos que pueden sobrevivir en altas concentraciones de sal? Yo también lo dije al inicio. Vamos a ver, el reino Monera se dividía en dos, Archaeas y reino Bacteria. Una de ellas, como mencionaba el video, son capaces de sobrevivir en ambientes extremos. ¿Cuál es? Andy a la 1, Andy a las 2, Andy a las 3. Vamos a ver ahí si Ángel nos dice. ¿Ángel? ¿No? Vamos a ver ahí si Carlos Vanega nos dice. ¿Cómo se llama ese reino, Carlos, que puede soportar condiciones extremas? Halófilas. Halofitas, ¿verdad? Muy bien. Entonces ustedes le escriben ahí halofitas. ¿Y a qué? Las halofitas son organismos representativos, escriben entre paréntesis, de las archaeas. Recuerden que uno de los reinos de la naturaleza eran las archaeas. Vamos con la otra, dice, nombre que se le da a los organismos con estructura procariota, facilita. Nombres que reciben los organismos que tienen células procariotas. Bacteria. Sí, son bacterias, pero el nombre de los organismos es procariontes, ¿verdad? Procariontes, son organismos que tienen células procariotas. Muy bien, la siguiente, son las formas de vida más abundantes de la Tierra. Le toca a Carlos Gustavo. Facilita, Carlos. La bacteria. Muy bien, las bacterias. Las bacterias son las formas de vida más antiguas de la Tierra. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la página 84. Vamos a establecer cuáles son los dominios de la naturaleza. Y por aquí les tenía una imagen. Déjenme buscarla. Sí. Muy bien, entonces miren, aquí nosotros tenemos... Esta imagen todavía está incorrecta porque es que sí cuesta encontrar la nueva actualización de lo que es el reino Monera. En 1990, Carlos Gus dividió este reino, ustedes ya saben por qué. Ahora, los dominios son una clasificación mayor al reino. Los dominios agrupan estos reinos de la naturaleza. Y los dominios jóvenes es una clasificación dependiendo del tipo de célula que tengan los organismos de cada uno de estos reinos.
El reino vegetal, el reino animal, el reino fungi y el reino protista tienen células con un núcleo verdadero, con un núcleo completo que tienen organelos especializados. Por lo tanto, se agrupan en el dominio eucarya. En cambio, miren, lo que es las bacterias tienen un dominio para ellas solas por sus características, y las archaeas también tienen un dominio para ellas mismas, Entonces, vamos a volver por acá. Me gustaría que nos ubiquemos en la página 78. No, perdón, página 84, donde dice dominio. Si ustedes se fijan, hay 3 casillas. ¿Qué van a escribir en esas casillas? La primera escriben archaea, en la segunda escriben bacteria, y en una que se divide en 2, miren, aquí, en esta que se divide en 2, escriben eucarya. Vamos, eucarya. Yo les voy a ayudar a que vayan completando eso mientras me dan un poquito de espacio. ¿Ya lo escribieron?